Amoroso Padre, agradecemos tanto por las bondades que nos otorgas cada día. Gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, desde lo más íntimo de nuestro corazón te damos honor, te damos gloria, alabamos y bendecimos tu nombre. Ahora, para acercarnos a ti, pedimos que limpies nuestro corazón y nos concedas la gracia del Espíritu Santo. Y Dios, que tu palabra sea como lluvia en tierra seca en nuestro corazón, que produzca fruto abundante para tu honor y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta mañana vamos a reflexionar en un tema que hemos venido mencionando desde las veces anteriores que nos hemos reunido, y es el tema del conflicto. Y es que este tema da tanto, pero tanto para estudiar, que no puede ser agotado en el tiempo del que disponemos. Y ahora la intención de la reflexión es que nosotros descubramos de qué lado del conflicto estamos, según la palabra del Señor. El desarrollo de la historia humana es un escenario de conflicto. Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Noten, el conflicto no se origina en la tierra, se origina en el cielo. Es un conflicto directo entre Miguel, el comandante de todos los ángeles, el Señor Jesucristo, y el dragón. Es el querubín rebelde con todos sus seguidores. Ese es el origen del conflicto. Pero desafortunadamente el conflicto no quedó reducido a la capital del universo, sino que fue exportado. Y encontramos que ese conflicto que comenzó en el cielo, entonces llega a la tierra. Y es interesante porque ahora pareciera que hablar de conflicto, que hablar de división, es políticamente incorrecto, porque lo que está de moda es hablar de que todo es unidad, que todo debe ser amor incondicional, etc. Entonces, pero nosotros encontramos en la palabra de Dios que estamos en medio de una guerra. Y en una guerra es clave identificar al enemigo. Si el enemigo no logra ser identificado, entonces no sabemos en qué momento nosotros podemos ser, ¿cómo se llama?, víctimas de sus ataques, ¿no? Y es interesante porque decía que el conflicto que originalmente ocurrió en el cielo allá se inicia, porque no es que terminó, sino que ahí se inició. Y es exportado a la tierra. Leo en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 15. Note el lenguaje que usa. Y pondré enemistad. Enemistad. Antes de que Adán y Eva desobedecieran, eso no existía, no había enemistad. Pero como resultado ahora del engaño del querubín, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Parece interesante porque desde ese momento se anuncia que habrá la tierra estará, la humanidad estará dividida en dos. Estará dividida entre los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Y claro, y tristemente, pues acá se anuncia que esas dos simientes no se pueden mezclar, sino que habrá entre ellas enemistad. Enemistad. Y es interesante porque en una guerra, precisamente la guerra, por eso se pelea con armas, porque lo que busca es anular al enemigo. Ahora bien, entonces debe quedarnos claro esta mañana, y esta es como, digamos, la segunda lección, porque la primera es que estamos en medio de un conflicto desde el mismo origen de la humanidad. Y la segunda es de que solo hay dos bandos, no hay más. Hay solamente dos bandos. Dice que la enemistad es entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y por si hubiera alguna duda, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 30, el Señor Jesucristo lo dejó así bien clarito, ¿verdad? Dice ahí, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, claro, los dos bandos que allá se le llama descendencia de la mujer y aquí se le llama y descendencia de la serpiente, aquí Jesús dice que unos son los que con él son. Dice, el que no es conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, dice, desparrama. Es interesante. O estamos con Jesús o, ya, o estamos en contra de él. Entonces, y claro, no debemos nosotros caer en la trampa de pensar que en esta enemistad, en este conflicto, en que la humanidad ha estado metida por miles de años, hay neutralidad. No existe la neutralidad. Jesús lo dijo claro. ¿Estamos con él o estamos en contra de él? Ahora bien, es importante determinar qué clase de conflicto es este, porque si nosotros no identificamos qué clase de conflicto, vamos a tener una confusión que nos va a llevar por un camino que es equivocado. Y la palabra de Dios nos explica claramente en el libro de Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, y en el verso 12, el tipo de conflicto al al que nos referimos, ¿no? Y que a menudo conocemos como el conflicto de los siglos o el gran conflicto, también conocido como la gran controversia. Entonces, dice así el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios y el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queda claro entonces de que la lucha no es entre seres humanos, no es, porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nosotros no debemos mirar a ningún ser humano como nuestro enemigo. Además, cualquiera podría decir, bueno, ¿cómo es esto? Pero es que no debemos amar a nuestros enemigos.
¿Es contradictorio? No, no es contradictorio. ¿Por qué? Porque claro, a los que son de sangre y carne, a esos debemos amarlos, debemos orar por ellos, debemos hacerles bien. Porque nuestra lucha no es con ellos, pobrecitos. A lo mejor ellos están siendo utilizados como instrumentos, pero nuestra lucha no es con ellos. Dice, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, claro, esto nos deja entonces claro que la lucha es una lucha espiritual, es una batalla espiritual, es un conflicto espiritual. Esto no tiene que ver con los ejércitos, con tanques, con aviones, con toda esta tecnología fantástica de la industria bélica en el mundo ahora, no. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Porque esta es una lucha espiritual. Y es interesante porque en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis de nuevo, en Apocalipsis el capítulo 16, perdón, en Apocalipsis el capítulo 16, y este es un verso que debemos mantener siempre en mente, porque cada día lo vamos a ver nosotros que es más actual. El capítulo 16 y el verso 14 dice así: son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora note, son espíritus de demonios los que están agitando, conduciendo las cosas, están haciendo incidencia política para que los gobiernos emprendan ciertas acciones relacionadas con la última gran batalla que habrá de librarse antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, claro, estos espíritus que dice acá son con los que nosotros tenemos el conflicto, ¿no? Por eso dice allá en Efesios, no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad. Son estas huestes espirituales. Aquí dice claramente que son espíritus de demonios y vea usted las armas que usan, porque acá dice que hacen señales. ¿A qué se refiere con eso de señales? Son milagros mentirosos para convencer, para persuadir a la gente, ¿no? Para que le preste sus servicios a sus fines perversos. Entonces, ahora, ¿es que solamente los espíritus están del lado negativo o del lado malo? No, claro que no. Josué, en el capítulo 5, Josué, el capítulo 5, nos cuenta, y esta es una parte de la Biblia que es tan bonita, porque nos muestra que nosotros en este conflicto no estamos solos. Sucede que Josué estaba pensativo, estaban a punto de iniciar la conquista de la tierra prometida, y esto es importante. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos a punto de ser trasladados, ¿no? Entonces, Josué estaba pensativo y él salió para orar, y entonces dice, estoy en Josué el capítulo 5 y el verso 13, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice el verso 14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo,
¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto es interesantísimo, porque Josué estaba un poco preocupado, ¿no? Y tenía razón. Y entonces él sale a orar, y al salir a orar se encuentra ni más ni menos que con el comandante general de las fuerzas del cielo. Por eso dice el príncipe, quiere decir el comandante, el que los manda, ¿no? Y es interesante porque dice que estaba con una espada desenvainada en su mano. O sea, él venía para qué? Pues venía para pelear, ¿verdad? Para pelear a favor de su pueblo. Y es interesante porque dice que Josué le adoró y no rechazó la adoración. No la rechazó. ¿Por qué? Porque no era un ángel. Cuando se ha intentado adorar a un ángel, el ángel inmediatamente rechaza y dice: no, 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 dice, adora a Dios. Entonces, esto nos dice precisamente que el príncipe del ejército del Señor es precisamente el Señor Jesucristo, cuyo nombre de batalla es Miguel, y que había venido para asistir a su pueblo. Y asimismo está dispuesto ahora. Entonces, claro, recapitulando, desde el principio de la historia de la humanidad, estamos metidos en un conflicto que es espiritual, en donde, claro, como es espiritual, nuestra batalla no es contra seres humanos, pero es contra espíritus malignos, pero nosotros contamos con la dirección de qué, de el comandante de los ángeles santos, el Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos. Ahora, es interesante. ¿Por qué razón? Porque la inmensa mayoría no discierne que estamos en medio de este conflicto espiritual. Y vive la vida como si no pasara nada, con una ignorancia o una indiferencia que tendrá consecuencias fatales para todos aquellos que no despierten a tiempo. Y lo más terrible de todo es que no sabemos, a lo mejor no saben, que son enemigos de Dios. Y la pregunta que debemos de responder a conciencia, ¿no? A conciencia, todo ser humano sobre el planeta debe responder la pregunta: ¿qué soy yo? En este conflicto, ¿soy amigo o soy enemigo? ¿Qué soy? Responder a esa pregunta es fundamental para en términos de las consecuencias eternas. ¿Soy amigo o soy enemigo? Y entonces, porque no hay opción, ya vimos de que el que no está con Jesús está en contra de él. No hay opción. Entonces, la pregunta tiene una respuesta, y es una respuesta simple, una respuesta clara. Hay un filósofo que dijo que las respuestas más profundas son las más simples. Y entonces la respuesta la encontramos: ¿soy amigo del Señor? ¿Soy amigo de Dios o soy enemigo de Él? Entonces la respuesta está en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. San Juan, el capítulo 15. San Juan, el capítulo 15 y el verso 14. Dijo así el comandante. Dijo así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Eso es más claro, no se puede. Los amigos de Dios, los que forman parte de su ejército, son los que hacen lo que Él manda. Esos son. Y dice en Colosenses el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y el verso 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero note, note. Dice, antes ustedes eran ¿qué? Antes ustedes eran enemigos. Y como enemigos que eran, sus obras no eran buenas, eran malas, haciendo malas obras. Entonces, claro, los amigos de Dios son los que hacen lo que Él ha mandado. ¿Y qué incluye esto? Incluye todo lo que nos ha sido revelado en los evangelios, lo que nos ha sido revelado en el Antiguo Testamento, lo que nos ha sido revelado en las epístolas, lo que nos ha sido revelado en la profecía y lo que nos ha sido revelado de manera especial en la santa ley de Dios. Esto es lo que Dios ha mandado. Entonces, los amigos son los que toman al pie de la letra la palabra de Dios y la reciben y la aceptan y la cumplen. Esos son los amigos. Los enemigos, y dice que somos enemigos, que éramos enemigos en nuestra mente. ¿Haciendo qué? Haciendo malas obras. ¿Y qué es una mala obra? Si una mala obra es precisamente todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, que es diferente a la voluntad de Dios. Eso es una mala obra. En este mundo pervertido en el que vivimos, hay tantas cosas que son malas obras que a nosotros nos parece que no lo son. ¿Por qué? Porque precisamente hay una ignorancia de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, se desconoce. Y por esa razón hay un montón de gente que está en el estatus de enemigo de Dios y no discierne que está siendo enemigo de Dios y piensa de que, es amigo de Dios y que es su hijo. Ahora, el apóstol Santiago hace también su aporte en este sentido. Y vean lo que recibimos a través del apóstol Santiago. Dice en el capítulo 4 de la carta de Santiago, el verso 4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, está claro, está claro. Los amigos de Dios, los que están de su lado, los descendientes de la mujer, que representa a la mujer, representa a la iglesia. Dice que son los que hacen lo que Él manda. En algún momento dice que fueron enemigos en su mente, ¿no? Y que hacían malas obras. Pero esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Mire, tenemos un Dios tan maravilloso. Un Dios tan lindo. Un Dios tan misericordioso. Que si un enemigo se rinde, no lo toma como prisionero de guerra, sino que lo asimila a su ejército. Le da el estatus de que, le da el estatus de amigo suyo. Entonces, claro, por eso es importante que nos demos cuenta de qué lado estamos,
para que si al final entendemos que no estamos en el lado correcto, entonces hagamos lo que es necesario para pasarnos al lado correcto. Y sí, está de moda decir, no, pero es que mire, si todos somos hijos de Dios, eso es bonito. Y ojalá que así fuera. De hecho, esa es la voluntad de Dios, que todos lleguemos a ser sus hijos, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, la Biblia nos presenta algo un poco diferente de esto y que obviamente no pareciera ser políticamente correcto, ¿no? Pero eso es lo que está escrito y lo que está escrito es la verdad, aunque a veces choque con nuestras ideas o choque contra lo que nosotros quisiéramos. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, nosotros encontramos un pasaje que nos ilumina un poquito en relación con esto. Hechos, el capítulo 13, y dice el verso 7 en adelante. Hechos 13, verso 7 en adelante, dice: estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, el procónsul quería oír la palabra de Dios. ¿No? Estaba siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Y entonces dice el verso 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Usted puede ver el conflicto ahí. Usted lo puede ver. Puede ver, el Espíritu Santo estaba hablando a la conciencia del procónsul. Y por eso él manda a llamar a Pablo, porque quiere oír la palabra de Dios. Pero acá entonces dice que Elimas, el mago, el brujo, si es brujo, quiere decir que los espíritus malos son los que lo están gobernando. Dice que él, ¿qué hacía? Dice que Elimas, el mago, procuraba, dice, apartar de la fe al procónsul. Y ahí está el conflicto, dibujado clarito, ¿verdad? Y entonces, dice el verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Interesante. Para aquellos que piensan que todos somos hijos de Dios, mire, aquí dice que este era hijo del diablo. Bueno, y Jesús también, cuando lo querían empujar y lanzarlo a un precipicio, él les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo a los fariseos. Entonces, claro, ¿verdad? Los enemigos de Dios, esos no son hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Los que pelean en contra de su verdad, los que tratan de pervertir la fe, los que hacen guerra contra aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Está claro. Ahora, entonces, la pregunta ahora, pues sí, ya sabemos quiénes son, cuáles son las características de los amigos de Dios y de los enemigos de Dios. Enemigos de Dios dice que son ¿qué? Los que hacen malas obras, ¿verdad? Los amigos del mundo, no les importa lo que dice la palabra, sino que ellos van con el gusto del mundo, la mundanalidad, etcétera, ¿no? Las modas pervertidas, etcétera. Entonces, está claro, ¿verdad? Ahora, pero la pregunta es la siguiente. Ahora con esto, con este conocimiento, entonces yo tengo que preguntarme, y usted debe preguntarse también, ¿de qué lado estoy yo? ¿Soy amigo de Dios o soy su enemigo?
Y recuerde, los enemigos no le pueden llamar Padre a Dios. No. Jesús dijo que su Padre era otro. Entonces, o sea, no es cualquier cosa. Esto es un asunto serio, muy serio, ¿verdad? Porque nadie puede oponerse a Dios y salir victorioso. Algunos creen que sí. Algunos creen que sí. El engaño se ha posicionado tanto de su mente que piensan que se pueden salir con la suya. No, no es posible. Está escrito, tu pecado te alcanzará. Entonces, claro, y es interesante porque voy a compartir con ustedes dos historias de personajes bíblicos que son historias interesantísimas y que nos hacen ver la, la experiencia de unos personajes en este conflicto. Y vamos a comenzar primeramente con un personaje que es sumamente conocido, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y la experiencia de la conversión del apóstol se narra en el libro de Hechos y se narra en varias partes del libro de Hechos. Vamos a revisar, solamente no vamos a revisar todo, pero sí vamos a revisar el capítulo 22. Hechos, el capítulo 22. Los versos del 1 al 4. Vea usted, Pablo, al relatar su experiencia, Pablo confiesa que él, sin saberlo, igual que mucha gente hoy, estaba haciendo guerra en contra de Dios. Eso mismo pasa hoy. Hay bastante gente que está siendo utilizada por el enemigo y no es consciente, no se da cuenta, ¿verdad? Dice así, Hechos capítulo 22. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Y miren lo que dice el verso 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Ahora yo le pregunto, Saulo de Tarso, ¿estaba haciendo algo parecido a lo que hacía Elimas, el mago, el brujo? ¿Sí o no? Sí estaba haciendo eso. Estaba haciendo lo mismo. Estaba batallando, queriendo apartar de la fe a los seguidores de Jesús. Entonces, claro, ¿y cómo le podemos llamar a esto? ¿Amigo o enemigo? No hay otra. Era enemigo. Ahora, pero vamos a mirar otro poquito. Porque Saulo también, Pablo también narra su experiencia en el capítulo 26. Y en el capítulo 26, en los versos del 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, yo estaba de acuerdo en que mataran a los cristianos fieles, ¿no? De hecho, él dio su voto para que mataran a Esteban. Y por eso él dice, cuando los mataron, yo di mi voto. Él dijo, está bien, hay que matarlos a estos. ¿Eso es qué? Perseguidor, ¿verdad? Perseguidor. Y dice el verso 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, clarito, Pablo era acá uno de los peores enemigos. Era uno de los peores enemigos. Pero Dios es misericordioso, Dios es lindo. Porque Dios sabía de que Pablo, como muchos ahora, ¿era qué? Era un sincero equivocado. Pablo pensaba que él era amigo de Dios. Sin embargo, era uno de los peores enemigos. Es increíble. Y puede ser de que ahora yo esperaría que no, pero a lo mejor alguien que escucha podría estar en esta condición, creyendo que es amigo de Dios, pero en realidad estando del otro lado, ¿verdad? Pablo era un sincero equivocado. Entonces, pero Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque no lo dejó, sino que lo busca. Y busca encontrarse con él y explicarle. Explicarle, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Ah? Y entonces dice el Hechos del capítulo 26, en los versos 14 en adelante, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra cuando iba en camino a Damasco, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? En el capítulo 9, que es la primera vez, que es donde tenemos el registro de este acontecimiento, primera vez aparece 3 veces en Hechos, el Señor le pregunta a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres? O sea, Jesús se toma el trabajo de venir y decir a Pablo, Pablo, ¿no te has dado cuenta de lo que estás haciendo? ¿Me estás persiguiendo a mí? No estás peleando con los hombres. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra sangre y carne. La lucha es espiritual. Y entonces, y Pablo dice, ¿pero quién eres? Y yo soy Jesús, le dice a quien tú persigues. Y es interesante, ¿por qué? Recuerde usted lo que dice en Mateo el capítulo 25. Cuando Jesús contó la parábola de las ovejas y los cabritos, entonces Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y entonces le preguntan, ¿pero cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? Y entonces él contesta, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y eso aplica también acá, cuando se insulta, cuando se critica, cuando se hace la guerra con uno de los hermanos más pequeños, Jesús dice, conmigo lo hiciste. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? ¿Había perseguido el apóstol en persona a Jesús? No, porque Jesús ya estaba muerto, ya había resucitado y estaba en el cielo. No era con él. Pero ¿con quiénes era? Ya dice aquí, Pablo lo dijo ya, pero era con los hermanos, era con los miembros de la iglesia. Y entonces, pero Jesús dice, ¿cuándo lo hiciste con
con estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, claro, nosotros debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Y por eso entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Abstenernos de qué? Abstenernos de hacer guerra contra las personas. No importa quiénes son. No. ¿Por qué? Porque esos no son nuestros enemigos. Y Jesús, y recuerde lo que Jesús dice, cuando lo hiciste con uno de estos, conmigo lo hiciste. Cuando yo insulto a alguien, cuando yo calumnio a alguien, cuando yo le hago daño a alguien, cuando yo exploto a alguien, cuando yo le causo sufrimiento a alguien, Jesús dice, cuando lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y por eso es que Jesús nos invita, ¿qué? Nos invita a tratar bien aún a nuestros enemigos carnales, no a los de carne y sangre. A estos dice que los tratemos bien, porque nuestra lucha no es contra ellos. Todo aquel que se opone, el que es enemigo, no es enemigo de nosotros, es enemigo del Señor. Es enemigo del Señor. Y claro, y nuestros enemigos son ¿quiénes? Los malos espíritus, las huestes espirituales de maldad. Esa es la clase de conflicto en el que estamos. Y claro, nosotros debemos entender, pues, que, que en esta situación nosotros debemos confiar precisamente en Jesucristo, que es nuestro comandante, es nuestro jefe. Él es nuestro defensor. Ahora, es interesante porque cuando seguimos leyendo, el apóstol dice en el verso, en el verso 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Qué palabras más hermosas. En el capítulo 9 de Hechos está registrado que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí, al contar la historia al rey, le dice, y yo no fui rebelde a la visión celestial. Lindo, lindísimo. Entonces, ¿y luego qué? Cuando el Señor le dice, bueno, lo que vas a hacer es esto, inmediatamente él no duda y lo hace, ¿no? Entonces Pablo pasa de qué? Pasa de ser enemigo a ser amigo de Dios. Y vaya, qué amigo, ¿no? Porque dice el Señor Jesucristo, dijo que no hay mayor amor que este, que el que pone su vida por sus hermanos. Y eso es lo que ocurrió precisamente en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Al final de cuentas, él entregó su vida en sacrificio, ¿no? Claro, la gran obra que hizo, el servicio que prestó a la iglesia, que prestó a Dios, y qué lindo, ¿no? Todo lo que Dios nos dio por medio de él en las epístolas, maravilloso. Entonces ahora, claro, yo hice el llamado a reflexionar, que seamos honestos y pensemos, ¿qué somos? ¿Somos amigos o somos enemigos? Bueno, puede ser que la mayoría pensemos que somos amigos, pero no lo somos. Pero si usted allá en lo íntimo sabe que no es amigo de Dios, sino que es enemigo de Dios, esto no hay que desesperar, hay que unir al Señor. Porque así como el Señor hizo esta obra con el apóstol, está dispuesto a hacerla con usted. Pero, pero usted tiene que tener la misma actitud del apóstol. El apóstol humildemente, humillado en el polvo de la tierra, donde había caído del caballo, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Eso es. Recuerda, los amigos son los que hacen lo que Jesús manda. San Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando. Eso es. Pablo inmediatamente dijo, ¿qué quieres que yo haga? Manda, Señor. Manda. Ordena. Y claro, él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Ojalá que todos nosotros, cuando el Señor nos permite este conocimiento, cuando el Espíritu nos ilumina, nosotros no tengamos una actitud rebelde.
sino que tengamos una actitud sumisa, que tengamos una actitud de obediencia, ¿no? Y que si estamos en el bando equivocado, entonces nos pasemos para el bando correcto. Si ya estamos en el bando correcto, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Quedémonos ahí y que nada ni nadie pueda sacarnos de ahí. Por nada, absolutamente. Ahora bien, pero dije yo que iba a compartir dos historias. Esta es la primera, una historia que para mí es emocionante. Ahora, ¿cuál es la otra historia? La otra historia es una historia muy, muy conocida y prácticamente los niños que han crecido en la iglesia se la pueden contar. Es la historia de la batalla de David y Goliat. Vamos un poquito a mirar la batalla de David y Goliat en el Primera de Samuel, el capítulo 17. Primera de Samuel y el capítulo 17. Es interesante por qué razón. Porque, claro, recuerde dónde comenzamos. Recomenzamos en que hubo un conflicto en el cielo, luego ese conflicto llegó a la tierra, se creó enemistad y precisamente esta enemistad que subyace entre estas dos facciones en las cuales se divide la humanidad, entonces ha dado origen a una interminable cadena de batallas. Increíble. Y va a seguir así hasta que se pelee la última gran batalla, justamente previo a la segunda venida, que será la batalla de Armagedón. Ahora, veamos entonces una de esas batallas. Una. Es la batalla entre los israelitas y los filisteos, David y Goliat. Comencemos entonces. Comencemos ahí en el verso 4. Primera de Samuel, capítulo 17 y el verso 4. Y dice, claro, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Es interesante. Miren, me llama la atención pues porque este era el campeón. Parecía que era invencible. Parecía que era invencible. No pierda eso. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque dice que medía 6 codos. Ahora, el número 6 asociado con el principal enemigo del pueblo de Dios. Número 6. Ahora, dice que eran 6 codos y un palmo. Esto prácticamente, claro, las medidas bíblicas son aproximadas, ¿no?, a nuestras medidas actuales, porque habían varias, digamos, opciones. Y había un codo aquí, otro codo allá, otro codo allá, pero en general estamos hablando aquí de un hombre cuya estatura era alrededor de 3 metros. Se puede imaginar, alrededor de 3 metros. Y me llama la atención porque describe, claro, describe todas las armas que él tenía, la armadura, todo era de bronce, todo era de bronce, pero cuando llega al verso 7, describe la lanza. Y dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de otra vez 600. Parece interesante, pues, porque pareciera que el enemigo principal, el más poderoso del pueblo de Dios, aparece aquí asociado con 6 y los múltiplos de 6. No hay que perderlo de vista. Pero bien, sigamos adelante. Y entonces, claro, David
llega al campo de batalla, él no estaba, porque él no era un soldado regular, no, ni siquiera era un soldado, y nos dice el verso 24, nos dice el verso 24 que cuando Goliat salía y desafiaba a la hueste de Israel, dice que esto generaba pánico, generaba terror. Dice el verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es interesante. Ahora, es interesante, y no quiero olvidar esto, no quiero olvidar que en Primera de Crónicas, el capítulo 20 y el verso 6, se habla de los hijos de Anac. Y hay muchos estudiosos de la Biblia, de todas estas disciplinas alrededor de la teología, que dicen que Goliat era descendiente de los hijos de Anac. Y en Primera de Crónicas, el capítulo 20 y el verso 6 nos habla de un gigante. Y nos habla de los gigantes, los hijos de Anac eran gigantes. Pero en especial dice que tenía 6 dedos en cada extremidad. Es interesante, ¿no? Entonces, claro, entonces tenemos acá un enemigo que parece poderoso, que parece invencible, interesante, y que, pues sí, de una u otra manera está asociado con el número 6. Ahora, esto me hace recordar el verso 4 del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, el capítulo 4 del verso 13 dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá enfrentarse contra ella? Pareciera que nadie puede, ¿no? Pareciera que esta es derrota segura. Eso, y claro, los soldados del ejército de, de, de Saúl, entonces estaban aterrorizados, se sentían ya derrotados, se sentían que no podían hacer nada. Ahora es interesante, ¿por qué? Vamos al verso 26. Entonces dice, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora note la visión de David, la visión de David. David veía el conflicto en la dimensión correcta. David veía que este no era un conflicto entre carne y sangre. David veía que este era un conflicto espiritual. Y por eso cuando hace referencia al ejército de Israel, no le llama el ejército de Saúl. No le llama así, sino que le llama los escuadrones del Dios viviente. Así le llama. O sea, la perspectiva del conflicto que tiene David es distinta de la que tenían los demás. Y entonces, claro, por eso es que los demás estaban aterrorizados, porque estaban mirando el conflicto de una manera materialista, desprovista de qué? Desprovista de la autenticidad, de la realidad del conflicto. Pero ahora David dice, no, pero ¿cómo es esto? ¿Verdad? Si este no está desafiando a cualquiera, está desafiando, dice, a los escuadrones del Dios viviente. Claro. Y dice el verso 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínese usted. Es increíble, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿qué? Tenemos acá un cuadro que parece desequilibrado completamente, completamente, ¿verdad? Y me llama la atención porque dice el verso 33, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Es,
Entonces, claro, Saúl está mirando y por eso es que tenían miedo. ¿Por qué? Porque están mirando las cosas desde el punto de vista material, carnal. Y claro, eso pasa hoy. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que esto es una situación espiritual, entonces cualquier cosa nos asusta. Mire, es increíble. Cualquier crisis, cualquier enfermedad, cualquier problema, ¿verdad? No, para no. Necesitamos mirar las cosas en su verdadera dimensión. Y entonces, y Saúl las estaba mirando igual que los demás, y por eso también tenía miedo. Y le dicen, no, no vas a poder. En vez de animarlo y decirle, sí, está bien, vaya, pues te vamos aquí vamos a orar. ¿Para qué? Para que ganes la batalla. Le dicen, no vas a poder. Él es un veterano. Él es un soldado experimentado. Y vos que sos, vos no sos nada, ¿verdad? Y entonces, claro, y mire, dice el verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y el Señor sea contigo. Es interesante. O sea, me llama la atención. ¿Por qué? Porque David como era el menor, entonces él lo dejaban en la casa cuidando a las ovejas, ¿no? Él era el que cuidaba. Y es interesante porque uno podría pensar, bueno, si David al final iba a ser el rey de Israel, iba a ser la raíz de donde el Mesías habría de venir, ¿por qué Dios no le ponía los ángeles para que le cuidaran su rebaño y que los leones no se le acercaran, ni los osos, ni cualquier otra fiera? ¿Por qué? No, simple. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba entrenando. De tal manera que cuando usted y yo nos encontramos con una dificultad, no debemos amargarnos, no debemos renegar, no debemos reclamar, no debemos resentirnos con Dios. ¿Por qué? Porque nos viene el león, nos viene el oso, pero nos viene ¿para qué? Para que nosotros nos entrenemos, para que cuando nos toque con Goliat, entonces nosotros podamos tener que, podamos afrontarlo de la manera correcta, ¿no? Entonces, claro, confiando no en nosotros, sino David dice, porque el Señor fue el que me libró de la garra del león, el Señor fue el que me libró de la garra del oso. Esa es la perspectiva correcta, ¿verdad? Y entonces, claro, Él me va a librar también acá. O sea, David lo tenía muy claro. Y eso es como amigos de Dios, que estamos en medio de esta enemistad, de este conflicto, de esta batalla, nosotros debemos de tener la misma perspectiva que tenía David, entender, esto es un conflicto espiritual que no depende de nosotros como seres humanos. ¿Depende de qué? Depende de Dios, que depende de cuánto hemos aprendido a confiar en Él. Por eso, cuando nos vienen estas dificultades y todo, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios que nos está entrenando para una victoria definitiva, grande en el futuro. Ahora, luego encontramos nosotros, dice el verso 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Note, era una batalla espiritual. Maldijo a David por sus dioses. En otras palabras, quien, quien venciera ahí iba a proclamar el nombre de su Dios.
Entonces, claro, el Saúl con toda su tropa estaba haciendo quedar mal el nombre de Dios. Y dice el verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y al final del verso 46 dice, y él os entregará en nuestras manos. Y, perdón, dice al final del verso 46, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y el 47, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Es interesante, ¿por qué? Recuerda lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 4 y el verso 6. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Eso es lo que David estaba diciendo acá. David estaba diciendo, miren, esta batalla no es por quién controla territorio. Esta batalla no es por quién se lleva el botín. Esta batalla no es por eso. Esta batalla es quién es Dios. Es por el nombre de Dios. Y por eso es que el filisteo maldice en nombre de sus dioses a David. Y entonces, claro, David dice, bueno, ya se van a dar cuenta que hay Dios en Israel. Y que todo aquel que se pone a pelear en contra de él pierde. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de qué lado estamos. ¿Por qué? Porque si estamos en el lado equivocado, simple y sencillamente vamos a perder. Y va a ser grave, ¿no? No se puede tener victoria cuando nos oponemos a Dios. Entonces debemos ser amigos de Dios. Ahora bien, esto es lo que podemos mirar entonces en el conflicto, en esta enemistad que fue planteada ahí en el Génesis, y el desempeño, ¿no? Es no perder la perspectiva del conflicto. Eso es lo que hizo David. Y David, una piedra, no necesitó tirar más. ¿Por qué? Porque no era suya la batalla. No era suya. Los ángeles estaban ahí para combatir. Y entonces, claro, y me llama la atención, ¿por qué? Porque una piedra no usó lanza, no usó espada, no usó nada de eso. Y la piedra representa a Jesucristo, ¿verdad? Él es la piedra de tropiezo para los incrédulos, pero es la roca de la fortaleza, la piedra de ángulo para los que creen, para usted y para mí. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo, el capítulo 4, tenemos un consejo que el apóstol le da el apóstol Pablo. Ya vimos su experiencia, pasó de ser enemigo a ser amigo. Le da un consejo a Timoteo, capítulo 4 y el verso 7. Mire lo que dice. Dice, primera de Timoteo, capítulo, no, perdón, es la segunda Timoteo, tengo aquí la primera, capítulo 4 y el verso 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Es interesante, ¿no? Pablo pasó de pelear la batalla equivocada a pelear la buena batalla. Y esa es la invitación hoy, a que a cada uno de nosotros hagamos eso, ¿no? Y precisamente en la primera de Timoteo, el capítulo 6, primera de Timoteo, el capítulo 6 y el verso 12,
Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y como resultado me está guardada la corona de justicia. Y dice en el verso 12 del capítulo 4, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es la invitación que le hace el Señor esta mañana, la invitación que me hace a mí, la invitación que le hace al mundo. Pelea la buena batalla de la fe. Asegúrate de que estás del lado correcto. Pelea del lado vencedor. Nadie ha peleado contra Dios y salido vencedor. Nunca. Y eso no va a pasar, porque Dios es invencible. Entonces, claro, la lucha siempre, si queremos tener victoria, debemos estar del lado del Señor. Y el conflicto no va a durar para siempre, el conflicto va a llegar a su final, va a tener un final, y leemos nosotros en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio de Marcos, dice el capítulo 12, Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, y el verso 36, dice así: porque el mismo David que venció a Goliat, que parecía invencible, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es interesante, ¿verdad? El conflicto no va a durar para siempre, el conflicto va a tener un final, y por todas las señales que tenemos, creemos que el conflicto va a terminar pronto. En Génesis se dijo, él te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en el calcañar, pero él te aplastará la cabeza. Y esto es lo que está diciendo acá. Poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, claro, ¿cuándo va a tener cumplimiento esto? Esto va a tener cumplimiento precisamente en la última gran batalla, justamente antes de la segunda venida, en la batalla de Armagedón. Entonces, mientras tanto, los ejércitos se están juntando. Los ejércitos, los amigos de Dios, se están uniendo en el monte de Sión, en su rebaño, en aquellos que hacen lo que el Señor manda. Y Satanás está juntando también su ejército. Babilonia. Todos aquellos que rechazan la voluntad de Dios, estos están juntándose en el otro lado. El Señor Jesucristo está al frente. La lucha no es nuestra. La lucha es suya. Él vino, ¿para qué? Para darnos la noticia. Ese es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es que podemos dejar de ser sus enemigos, porque antes éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, y Él puede convertirnos como lo hizo con Pablo. Y Él puede darnos la victoria como lo hizo con David. Y Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Oro para que usted no esté en ese grupo que estará bajo el estrado de sus pies, sino que esté de los que estarán con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque en medio de este conflicto que ha durado por miles de años ya, y que anhelamos que se termine, sabemos que si permanecemos de tu lado, tenemos garantizada la victoria. Señor, si hay alguno que todavía no es consciente de ser un amigo tuyo, que tu Espíritu haga la obra en su vida y que pueda tomar su decisión
de recibir a Jesús como su comandante, como su rey, y que pueda cambiar de bando, Señor. Oramos para que nos concedas la victoria como se la diste a David. Oramos también para que no seamos rebeldes a la visión celestial como Pablo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.